Aprovechando que aún se encuentra con nosotros Monseñor José Antonio Almandós, hemos querido dialogar con él por todo este problema que se presenta en el mundo actual de las guerras entre países. Problema que a diario los medios de comunicación nos hace ver estos conflictos tan difíciles que al final de cuentas es pérdida de miles de vidas y destrucción de ciudades enteras. Frente a este panorama, en fechas pasadas, años pasados o siglo anterior, siempre ha existido la participación de la Iglesia, pero una participación que muchas veces criticada, sin embargo, en oportunidades ha sido la intermediaria para llegar a acuerdos que verdaderamente llenaran a los representantes de cada uno de estos países. Sin embargo, no debemos dejar de mencionar que, a pesar de todo ello, siempre hay comentarios, siempre hay rechazos y hay sobre todo, Monseñor, usted también seguramente ha leído, hay situaciones en que la gente se permite decir, ¿para qué se mete la Iglesia? No es problema de Iglesia. Como quiera que siga siendo un cuestionamiento, Monseñor Almandós ha aceptado muy gentilmente estar con nosotros y una vez más le doy la bienvenida, Monseñor, a este su canal y a este programa. Muy agradecido por la confianza y un cordial saludo a todos los televidentes. Tema complicado en apariencia, un planteamiento real el que usted acaba de realizar. Expone el pensamiento de diversos sectores de la sociedad, a todos los niveles, incluidos los medios de comunicación social, que muchas veces son los primeros en señalar con el dedo una injerencia indebida de la Iglesia en temas que no le competen, porque piensan que la Iglesia tiene que estar reducida a su campo, que es la Iglesia y su sacristía. Monseñor, justamente en base a eso, siempre muchos de nosotros nos preguntamos también, aparentemente podemos darnos una respuesta, pero siempre es interesante escucharla de una fuente como usted. Frente a todo este problema, digamos, ¿por qué la Iglesia tiene que hacer oír su voz? La Iglesia expone su voz siguiendo la voz del Maestro. Y el Maestro nuestro es Jesús de Nazaret. Y en la escuela de Jesús de Nazaret hemos aprendido una asignatura, la asignatura de la paz. Y él, en esa asignatura, ha dejado unos renglones que posteriormente han sido codificados en 4 evangelios. Y en alguno de ellos se dice, la paz os dejo, la paz os doy. Y con eso, ¿qué nos está diciendo? Que la realidad de la paz no es solamente propiedad exclusiva de la palabra de Dios hecha carne, sino que es una responsabilidad de todas las personas. Y San Pablo VI, en su visita realizada a las Naciones Unidas, decía que la Iglesia habla por ser experta en humanidad, no en armamento bélico, sino en humanidad, que son valores religiosos, valores éticos. Y aquí también hay una coincidencia en algunos aspectos sobre los ideales que expone las Naciones Unidas
en su famosa Carta de los Derechos Humanos. Monseñor, yo sé, acaba de mencionar justamente a Pablo VI, pero dígame, en años anteriores, fechas pasadas, han sido también algunos otros pontífices los que han participado directamente en esta relación de entendimiento entre países en conflicto. Pues si hacemos un pequeño bosquejo de la historia de la Iglesia, sirviéndonos del método descendente, que responda a su pregunta. Método descendente en historia es partir del momento actual hasta el último dato o hecho que puede ser comprobado. A partir de la muerte de Jesús en la cruz, que lleva un título, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, y fue ejecutado con la acusación de terrorista, de haber usurpado un título que no le correspondía, de haberse enfrentado al Imperio Romano. Y esta es la acusación que el Sanedrín pone delante de Pilato. Y de ahí empieza la historia de la Iglesia, su caminar. Y en los primeros años, la Iglesia es considerada un elemento hostil al imperio, al poder político. Y así en Roma vemos cómo son martirizados, cómo son expuestos a la muerte, entre otros, Pedro y Pablo. Y ellos distinguen dos cosas: el ámbito civil y la esfera religiosa. Pero ¿qué ocurre? Que el cristiano no puede estar ausente del mundo en el que vive y tiene que dar una respuesta también a lo que el mundo le plantea. Hay, a comienzos del siglo III, un escrito que es la Carta de Eugneto, que es una obra apologética en defensa de la fe cristiana. Y el autor de la carta, cuando se dirige a Eugneto, que es el emperador de la época, le dice: pues el cristiano es un ciudadano normal, como todos los demás. Nace en una familia, crece, tiene una profesión, y aquí entra en un aspecto importante que coincide con el problema de la sociedad actual. Y añade: es una persona correcta, paga impuestos, obedece la ley y a las autoridades, pero tiene un principio, que por encima del emperador está Dios. Y este es el conflicto, porque el emperador en ese tiempo es una persona con tinte divino, que en cierto modo es una figura sacral, respetada. Y muchas veces la persecución supone una opción. Poner incienso delante del emperador, que significa aceptarle como Dios, y entonces quedaba libre porque adjuraba de la fe cristiana, o si rechazaba, ser condenado a muerte. En los 3 primeros siglos de la historia del cristianismo, sé que me estoy alargando, pero es conveniente para entender el planteamiento en el que vamos a entrar. La Iglesia es una gran defensora de la libertad religiosa. No quiere una religión exclusiva dentro del ámbito del Imperio Romano. Y de ahí se dan los pasos. Primero es aceptada dentro
de las numerosas religiones que el Imperio Romano tenía en el Panteón, que era el templo dedicado a todos los dioses. Posteriormente, la fe cristiana, el cristianismo, pues forma parte del Imperio Romano. Llega el Concilio de Nicea y ahí entonces el emperador ya empieza a introducirse dentro de la Iglesia. Hasta que el año 381, pues la religión católica llega a ser religión preferencial. Y a partir de ahí, en la Edad Media, la Iglesia adquiere también un poder. Y el poder religioso conlleva también un poder político en el fondo. Y cuando hay conflictos, la Iglesia a veces es interpelada como mediadora. Porque la mediación no significa que uno impone su criterio a las partes en conflicto, sino al revés, que las partes en conflicto piden a una institución que da garantías en tres aspectos: de altura ética y moral, de independencia de las partes en conflicto y de proponer propuestas de arreglo justos y permanentes. Y me fijo en la tercera porque el mediador no impone, sino propone elementos, y las partes en conflicto son las que asumen las propuestas o las rechazan. Y el mediador, pues ahí está proponiendo hasta donde puede. Porque a veces se dice que un buen acuerdo es aquel que ambas partes al final no están satisfechas de todo. Y la Iglesia, pues a lo largo del tiempo, pues ha ejercido esa función basándose en criterios esencialmente espirituales, religiosos, que inciden en la vida social. Porque elementos éticos, como el elemento de la verdad, del bien, pertenecen al común denominador de la humanidad. Y la Iglesia es garante de esos elementos. Y además, la Iglesia tiene un código de conducta que no es suyo, sino lo recibe de Dios. Y lo da a conocer y está obligada a vivirla y a darla a conocer y a ser coherente con ello. Llega el siglo XIV, el siglo XV, hay conflictos, hay guerras, hasta hay guerras de religión. La cristiandad dividida religiosamente e intenta resolver los problemas con las armas. Y ahí cae en un error. Las armas no solucionan los problemas. Las armas atemorizan o avasallan al más débil, pero el problema queda sin resolver. Y por eso hay un problema por los años 1500 con la aparición de Lutero, con la división de la religión, porque se impone un criterio para resolver un conflicto, donde una y otra parte querían decir que toda la nación, todo el imperio tenía que ser católico o cristiano. Y llegan a un acuerdo en el que se dice el súbdito está obligado a seguir la religión de su señor. Con lo cual ya se condiciona la libertad de conciencia,
la libertad religiosa. Llegan las guerras de religión, pero se aprende una lección que ha supuesto mucha sangre, mucho enfrentamiento, donde los problemas no se resuelven con armas, ni tampoco gastando dinero en armas. Pero, monseñor, le corto algo, pero en los últimos 2 siglos ha sido justamente una participación casi directa, si hablamos del siglo pasado y el presente, ha sido una participación directa de la cabeza de la Iglesia. Me refiero a Pío XII. Bueno, Pío XII conoce el ambiente y al protagonista de la guerra, que es Adolfo Hitler. Él ha estado de nuncio en Alemania. Conoce el perfil, la forma de actuar, los sufrimientos del pueblo alemán. Y él empieza con sus radiomensajes a hablar sobre la paz y a defender lo que hoy nosotros decimos los derechos humanos. Y empieza a hablar a través de sus radiomensajes sobre la importancia de la paz y el fin de las armas. No es que nadie le haya impuesto ni le haya pedido, sino que sale de su convicción que la Iglesia, por ser fiel a Jesús, el Hijo de Dios, tiene que ser portadora de paz. Posteriormente, ¿qué es lo que ocurre? El mundo, a raíz de la Segunda Guerra, entiende un hecho, que la paz tiene que ser estable y que todos los países que forman parte del planeta Tierra tienen que formar parte de una organización en la que todos ellos apuesten por la paz. Y así pues, en el año 1948, el 10 de diciembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos y dice textualmente en su introducción: es un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse. Y la Iglesia, como institución, como Iglesia que defiende derechos, cuya base también están recogidos en la Declaración de los Derechos Universales, ¿qué es lo que dice? Pues me esfuerzo siempre que me den cabida en esos ambientes. Y aquí llego. En los años 60, Juan XXIII escribe el famoso Documentum Pacem in Terris, que lleva este subtítulo, y me permito leerlo textualmente. El orden en el universo es el subtítulo de la carta, y dice: la paz en la tierra es la suprema aspiración de toda la humanidad a través de la historia. Y antes había dicho sobre la paz entre todos los pueblos, que ha de fundarse en la verdad, en la justicia, en el amor y en la libertad. Y esto no es salir del cómpito, del deber, y no se entromete en temas ajenos. Así es. Es algo que pide la familia humana, y la Iglesia no puede estar ausente de los problemas de la familia humana. Y ahora ya entro en esa pregunta que usted hacía, y recogiendo la opinión
de ciertos sectores. Si la Iglesia no interviniera con su autoridad moral a petición de otros, de la gente que sufre, de miembros de la Iglesia, que se interese por reconstruir puentes de paz, que elimine las discordias, que ponga los valores por encima de las armas, ¿qué dirían? Una iglesia ausente, que se dedican a rezar a lo suyo nada más y no participa de una paz en el mundo. No, yo quería mencionarle justamente, como usted está mencionando ya a Juan 23, sí, pero tiene también 2 pontífices más que han participado. Sí. Y el que más participa activamente es San Pablo VI. El 4 de octubre de 1965, con ocasión del 20º aniversario de la fundación de las Naciones Unidas, es invitado a participar y va allí. ¿Y cómo se presenta Pablo VI? Que es muy importante este aspecto. No se presenta como jefe de un minúsculo Estado que se llama Estado-Ciudad del Vaticano. Tampoco se presenta como el pastor de la Iglesia Universal. ¿Sabe cómo se presenta? Me presento en calidad de amigo. Uno de tantos. Apertura para todos. Y a todos los considera amigos. Y él dice, me presento en calidad de amigos. Y añade posteriormente, y os habla un hombre como vosotros. No dice un obispo, un papa, un hombre como vosotros. Textualmente está escrito. Y dice, y un hombre como vosotros que tiene un deseo que formular. Y dice, y un permiso que solicitar. No se intromete, sino que dice, me permiten. Si me permiten participar. Y doy mi opinión. El de poder serviros con lo que esté a nuestro alcance, al alcance de la Iglesia, con los medios que tiene la Iglesia. Con estos medios os vamos a servir. Y dice, con desinterés, que es muy importante la palabra. No hay ningún interés espúreo, con desinterés, con humildad, con amor. Y dice, ¿y por qué? Porque somos expertos en humanidad. Y esto también lo recoge posteriormente, pues, San Juan Pablo II. Lo sigue también recogiendo ese testigo Benedicto XVI. También, sí. El mismo Papa Francisco. Y ahora ha recogido el testigo, ¿quién? León XIV, el cual dice, en esta hora de la historia de la humanidad, yo me presento como el hombre de la paz. León XIV, nuestro actual Papa, justamente en la primera audiencia jubilar que ha tenido, él ha manifestado 2 cosas que me gustaría que usted las puntualice. Él ha dicho que la guerra no es inevitable y que las armas pueden y deben callar. ¿Qué mensaje está soltando en este momento su santidad a los países que están? Porque son 2 frentes diferentes. No tengo elementos suficientes para poder decir cuáles son las razones que motivan a León XIV para expresar lo que usted acaba de mencionar.
yo puedo hablar a título personal y dar mi opinión. El Papa sigue una corriente de pensamiento basada en valores, que no solamente recoge el pensar y el quehacer de la Iglesia y del cristianismo en materia, que siempre ha pensado que la lucha es la última de las soluciones. Y si hubiera necesidad de una lucha defensiva, también tiene que ser proporcional. Pero cuando el Papa habla en los términos que usted ha expresado, él, con el conocimiento que tiene y tiene el ambiente en el que está, pues tiene motivos más que suficientes para expresar dos cosas. Que la guerra puede pararse, que un conflicto amplio, un conflicto mundial, no solamente no tiene sentido, sino que no tiene motivo ni causa suficiente. Y por otro lado, algo muy importante, que hay que buscar cauces de diálogo con propuestas y propuestas válidas, propuestas que puedan ser aceptadas para llegar a un consenso entre las partes de conflicto. Y ahí yo creo que en el fondo lo que se ha expresado hace unos instantes, él se presenta con el ropaje de Juan XXIII y en particular de Pablo VI. Se presenta como un amigo en el concierto mundial, como un hombre en el planeta Tierra, como un creyente seguidor de Jesús que apuesta al Señor por la paz. La paz os dejo, la paz os doy, no como la da el mundo, con otros criterios, y está proponiendo una escala de valores diversas a la del mundo actual. Y esta escala de valores que el Papa propone, a mi modo de ver, no está en contraste con la otra escala de valores, sino hay que ver cómo se complementan la una y la otra. Y aquello que hay que desechar, cómo se expone sin ofender ni sentirse ofendidos, sin agraviar ni sentirse agraviados, pero siempre en base a la verdad. Que justamente, Monseñor, él está proponiendo siempre y lo sigue manifestando el diálogo entre los representantes de los países para llegar a lo que usted menciona, a un entendimiento y evitar lo que está pasando en este momento, miles de vidas desapareciendo del planeta y sobre todo la destrucción de enormes ciudades en el mundo. Y en base a eso, justamente, tengo entendido, no sé si usted conoce algo más, de que él ha cruzado alguna invitación para que dialoguen ellos, invitándolos al Vaticano. Honradamente no me consta, pero hay canales suficientes para que las partes en conflicto se sientan interpeladas. Y lo que sí se puede decir, que en este momento, en los varios conflictos que se dan en el planeta Tierra, en diversos continentes, siempre hay personas, instituciones,
que de modo silencioso pero eficiente y eficaz, aun a riesgo de su vida, están dialogando, proponiendo soluciones que pongan fin a situaciones que deshonran la persona humana. Y estas personas, estas instituciones que en este momento trabajan silenciosa pero eficazmente, se basan fundamentalmente en criterios que las Naciones Unidas las han hecho suyas y en criterios también que la Iglesia Católica las ha asumido, las ha expuesto y muchas veces con la autoridad moral y la credibilidad que tiene la Iglesia y sobre todo el obispo de Roma y en consecuencia pastor de la Iglesia Universal tiene en el Concierto Mundial de las Naciones. Dígame, monseñor, usted acaba de mencionar también, y lo ha dicho al inicio, todo lo que en Naciones Unidas se ha prácticamente establecido o reglamentado, si se quiere llamar así, para el comportamiento de los países en diferentes situaciones. Sí. ¿Cómo ve verdaderamente el esquema de Naciones Unidas? Pues yo creo que es un esquema válido. Y empiezan a trabajar ya durante la Segunda Guerra Mundial para buscar salidas pacíficas, pero también para crear una estructura, una organización que se fundamente en valores éticos aceptados por todos los países que formen parte de esa organización. Y por eso las Naciones Unidas en su carta afirman lo siguiente: la fe y el valor de la persona humana en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y pequeñas. ¿Con esto qué quiere decir? Que todos son iguales. Y todos los países miembros se comprometieron a tomar medidas para formar parte de esto y para alcanzar este propósito. Y así, en 1945, se redacta en San Francisco la Carta. Pero también se formularon propuestas para una Convención Internacional de Derechos Humanos. Y más tarde, al fundarse las Naciones Unidas, se creó una Comisión de Derechos Humanos, cuya tarea principal era la preparación de esa convención. Y aquí, brevemente, me atrevo a decir cuál es el bosquejo de los 30 artículos que contiene la Carta. La Comisión prepara el primer proyecto de declaración en los años 1947-1948 y la Asamblea General la aprueba finalmente el 10 de noviembre de 1958. Pero hay 30 artículos. Y en esos 30 artículos hay algunos aspectos muy importantes. En los 2 primeros y en los 3 últimos artículos son de carácter general y se aplican a todos los derechos que figuran en el resto, que son 25. Y en los artículos 3 al 21 se habla de los derechos personales, civiles y políticos. Y en los artículos 22 al 27 se habla de temas económicos, sociales y culturales.
Pero es muy importante el artículo 29 en el párrafo tercero, que dice textualmente, y me permito leerlo: estos derechos y libertades no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. ¿Qué quiere decir esto? Que ningún país integrante de las Naciones Unidas puede ir en contra de los derechos humanos. Y en el artículo 30, pues se habla de lo mismo. Y posteriormente se crean dos estatutos que son fundamentales. Los estatutos de las Naciones Unidas, el 26 de junio de 1945 en San Francisco, que entra en vigor el 24 de octubre del mismo año. Y luego también el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Y todo esto ya da un perfil de que los conflictos se pueden resolver dentro del ámbito propio de las Naciones Unidas. Y la Iglesia, el Estado-Ciudad del Vaticano, forma parte como observador. Así es. Pues, y su voz es seguida también y escuchada. Pero hay algo, Monseñor, ya que usted menciona esto, justamente quienes están en contra de la participación de la Iglesia, sobre todo orientando siempre la parte Iglesia Católica al Vaticano y al Papa. No sé si usted escuchó siempre esas expresiones. Si Dios existiera, no habría guerras. Esa frase es usual. Al igual que hay una respuesta que creo que tampoco es muy precisa, pero en la cual se responde a esa frase. Si se cumplieran las leyes de Dios, no existirían las guerras. Sí, es cierto. Lo cual es entrar en conflicto. Pero yo, ¿qué diría esto? Indudablemente, ante situaciones dramáticas, el ser humano sufre de angustia, de depresión. Y al Dios de bondad y de misericordia se le puede decir: estás dormido, Señor. ¿Por qué permites esto? Y aquí entramos en un tema que no lo podemos solucionar en esta conversación: el porqué del mal, el misterio del mal y sobre todo el sufrimiento del inocente, del niño indefenso, de la mujer en estado, del anciano, de los países que no tienen con qué defenderse. Así es, los más débiles. ¿Y por qué hay una insensibilidad ante el que sufre? ¿Y por qué los medios de comunicación seleccionan a hablar de unas guerras y ocultar otras, en vez de decir que hay un problema? La ausencia de la paz. Y cómo tenemos que reintegrar a la paz en el sitio que le compete, en el mundo, en las instituciones y en los estados. Frente a eso, Monseñor, ¿qué se podría pensar? ¿Qué es lo que busca la humanidad con estos problemas? ¿Deshacerse, destrozarse, desaparecer? No, yo creo que la humanidad ha perdido el sentido de la esperanza y está intentando agarrarse a algo que le dé la razón de vivir y de sobrevivir. Y aquí está la Iglesia, que se está presentando de forma humilde, pero veraz, diciendo:
con las armas que yo tengo, que son las armas de Dios y las palabras del Verbo de Dios hecho carne, que son norma de vida para nosotros, os queremos ayudar. Y queremos ayudar también a aquellas instituciones, a aquellos grupos que hoy están trabajando por lograr consensos, por eliminar la violencia, por decir que basta ya de guerras y de armas y que instauremos un mundo sin idealismos, sin utopías, donde sabemos que habrá violencias, que habrá guerras, pero que sean la última instancia a la que nos acogemos. El último recurso del hombre. Y por eso yo diría que el Papa no es una persona que quiere entrometerse indebidamente en un campo que algunos dicen que no le compete, sino por coherencia y sobre todo yo diría por convicción, que como pastor de la Iglesia Universal tiene que seguir el camino marcado por Jesús y sobre todo por sus antecesores los papas. Pues Monseñor, gracias verdaderamente por todas estas apreciaciones que ha hecho, por todo el conocimiento alrededor de lo que estamos comentando, los conflictos que se están presentando en el mundo. Esperamos y confiamos plenamente en Dios para que esto pronto acabe. Agradecido por esta gentileza que ha tenido de compartir con nosotros, y antes de terminar, no sé si quiera decirnos algo más. Le voy a decir solamente dos cosas. El cristiano en el momento actual debe dar 4 pasos. Primero, revisar y revisarse a sí mismo y revisar el mundo y los problemas que atenazan a la humanidad. Segundo, reflexionar sobre ellos. Tercero, si es posible, dar pautas para corregir lo que no funciona. Y cuarto, enderezar lo que es posible, es decir, integrar a unos y otros en la casa común que es el planeta Tierra, y que todos nos miremos con ojos a la cara y con las manos unidas. Excelente, Monseñor. Gracias por su participación, como le digo nuevamente, en este programa, pero no se nos escapa del ping-pong. Ah, ya soy flojo, ¿eh? Yo le tomaré la prueba de todas maneras, Monseñor, pero le diría honestidad, honradez, igualdad, hermandad, amor, fraterno amor al otro, respeto al otro, constancia, paciencia y creatividad, obediencia, sumisión al que tiene el poder de dirigir y gobernar, y perdón, reconciliación. Monseñor, pues le agradezco enormemente, y los televidentes también seguramente ya han tomado conciencia de lo que en forma personal, opinión de Monseñor Almandós, como él mismo lo ha dicho, es su opinión frente a los temas que se le ha planteado en forma muy clara, que nos lo ha explicado. Le agradecemos, Monseñor. Quisiera tener una cama para despedirse y para que nos dé también su bendición. Agradezco a Pax Televisión la oportunidad que me ha dado de poder conversar nuevamente en esta casa. Agradezco a los que están detrás de la imagen, cuya colaboración es valiosa. Y sobre todo agradezco a la Iglesia de Cristo, que nos da la oportunidad de exponer con verdad
y fraternidad, unos valores que son permanentes y que no nos pertenecen a nosotros. Su bendición, Monseñor, para los televidentes y para los que estamos presentes. Que el Dios de bondad nos bendiga, bendiga a todos los hogares y a todas las personas que escuchan este programa. Que les dé fortaleza, que les dé ilusión y sobre todo que no miren atrás. Que el Dios nuestro camina adelante y nuestro deber es seguir las huellas que Él deja en el camino. Gracias, Monseñor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Queridos amigos, ahora televidentes, hemos tenido nuevamente esta participación de Monseñor José Antonio Almandós, quien, a pesar de los pocos días que permanece, siempre está llano a cooperar con nosotros sobre temas de diferentes temas, pero realmente temas que muchas veces nos crean preocupaciones, pero él con sus palabras ha ido suavizando y sobre todo dando la importancia que significa la presencia de la Iglesia en temas tan difíciles como es las dificultades y conflictos entre los países del mundo. Gracias, Monseñor, gracias, queridos amigos, y nos vemos en un siguiente programa y nos despedimos como siempre. Jesús los ama. Que Dios los bendiga.